Comienza el espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. Con 7,7 de magnitud, el terremoto registrado en Myanmar el pasado 28 de marzo ya ha cobrado la vida de miles de personas y la cifra podría ser mayor. Este sismo ha azotado a un país en guerra civil y con serios problemas, algo que es un factor clave para entender su alta mortalidad a pesar de no haber sido uno de los mayores en la historia reciente del planeta. Pero, ¿dónde y por qué se producen estos temblores de tierra y cuáles han sido los mayores de la historia reciente? En France 24 se lo contamos. Lo primero que hay que tener en claro es que la corteza terrestre está dividida en varias placas tectónicas. Un terremoto se produce normalmente por el movimiento de estas placas, lo que hace que sus bordes sean las zonas más susceptibles para sufrir terremotos. Por ejemplo, vemos que Myanmar está dividida entre dos placas y una subplaca, algo que hace a este país muy vulnerable. Además, en los bordes de estas placas también es donde se concentra la mayor cantidad de volcanes, que suelen ser los otros grandes causantes de terremotos, además del movimiento tectónico. En lo que se refiere a la medición de los terremotos, hay que tener en cuenta que hay dos escalas. La más antigua es la de Richter, usada desde 1935 y que mide las ondas sísmicas registradas en los sismógrafos. Cada aumento de un punto representa un incremento de 10 veces en la amplitud de las ondas y de 32 veces de la energía liberada. La otra escala, llamada de magnitud momentánea, se usa desde 1979 y mide la energía liberada y la fractura y deslizamiento geológico. Teniendo en cuenta esto, el terremoto registrado más fuerte en la historia fue el que sucedió en Valdivia, Chile, el 22 de mayo de 1960. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, alcanzó una magnitud de 9,5 en la escala de Richter, similar a una energía de 20.000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Esto provocó numerosos tsunamis en el Pacífico y unas 2.000 víctimas mortales, un número alto, pero no de los más elevados de la historia a pesar de su magnitud. Factores como la poca densidad de población y la preparación de Chile ante estos eventos fueron claves. El segundo, más potente, tampoco tuvo una tasa de mortalidad muy alta. Sucedió 4 años después en Alaska, Estados Unidos, y tuvo una magnitud de 9,2 en la escala de Richter. El hecho de que sucediera en una zona remota hizo que solo murieran 139 personas, aunque los tsunamis generados por su potencia en la costa oeste de Estados Unidos sí causaron graves daños y otros 14 muertos en California. El tercero, más potente en la historia reciente, sin embargo, sí se convirtió en uno de los más mortales en los últimos siglos. No por temblores de tierra, sino por los tsunamis que generó. Estamos hablando del terremoto acontecido en Sumatra, Indonesia, el 26 de diciembre de 2004, registrado con una magnitud de 9,1, y esto provocó que hasta 14 países del Océano Índico fueran devastados por tsunamis y que unas 230.000 personas fallecieran, según la Base de Datos Internacional de Desastres. Es demasiado peligroso cerca de la playa, ¿sabes? Da miedo todo lo que ha pasado esta mañana. Hay coches que han destrozado escaparates, camiones volcados, no hay donde quedarse. Una magnitud similar a la que vivió Japón el 11 de marzo de 2011, con otro terremoto que provocó olas de hasta 9,3 metros de altura. Este tsunami acabó con la vida de unas 16.000 personas y se estima que hay otras 7.500 desaparecidas. Pero también provocó el que hasta ahora es el segundo mayor desastre nuclear de la historia, después de que, por culpa de estas olas, la central nuclear de Fukushima sufriera un grave accidente. El quinto más potente registrado en los últimos tiempos se dio en otro lugar remoto, la península de Kamchatka, en el lejano oriente ruso. El terremoto se produjo en 1952 y tuvo una magnitud de 9, algo que provocó la muerte de unas 2.300 personas y un tsunami que se sufrió en lugares tan lejanos como Perú o Chile.
Sin embargo, como ya se ha mencionado, la potencia de estos terremotos no es siempre sinónimo de devastadoras cifras de muertes. De hecho, el terremoto más mortal en la historia reciente tuvo una magnitud de 7, bastante menor que las ya mencionadas. Pero al darse en Haití, un país sin apenas preparación para estos eventos, causó la muerte de entre 250.000 y 300.000 personas, además de dejar sin hogar a millones de estas personas. Este sismo sumió al país en una profunda crisis y las consecuencias se siguen viviendo en la actualidad. Los factores claves a la hora de desencadenar un gran desastre humanitario, más que la magnitud de los sismos, son la densidad de población de los lugares donde suceden, si son países con infraestructuras preparadas o no, y si se cuenta con sistemas de alerta eficientes o no para avisar de tsunamis. Por ello, en los últimos años, los mayores desastres los hemos visto en China en 2008, con 87.000 muertos, en Pakistán en 2005, con 76.000 muertos, o en Turquía y Siria en 2023, con más de 55.000 fallecidos. Con esto concluimos. En la edición estuvo Hugo Caro. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24.com.